nos acompañan. Voy a empezar compartiendo pantalla. Sé que al final tenemos un espacio de preguntas, pero si quieren ir haciendo en el chat, yo los voy a tratar de ir leyendo todo. Así que bueno, me van ahí diciendo. Em, Les voy a compartir para empezar, tenemos mucho contenido, con lo cual voy a tratar de volar por todo el contenido. Corea del Norte es un país fascinante, pero también muy complejo. Entonces, vamos a ir con estos contenidos. Primero vamos a hacer un breve repaso por la historia reciente de Corea del Norte, siglo XX me refiero, porque si nos remontamos a toda la historia de la península coreana, obviamente es milenaria, así que nos vamos a centrar en el siglo XX. Y después vamos a ver tres dimensiones domésticas de Corea del Norte, que son la dimensión social, política y económica. Después vamos a hacer un salto a la dimensión internacional, que tiene fuertes implicancias geopolíticas, así que por eso el punto 5 es la dimensión geopolítica del país. Y por último, si nos sobra tiempo, voy a procurar que sí, les voy a compartir Corea del Norte en primera persona, porque en el año 2018 viajé a Corea del Norte y como consecuencia de ese viaje hice una muestra fotográfica y el libro País de Vinalón, que compartió Gabriel recién, que les mostró en pantalla. Así que les voy a contar algunas referencias de eso, y también para ponerle como más color, digamos, a un país que es bastante brutal. Entonces, si les parece, van a ser los contenidos que vamos a ver. Y de vuelta, voy a tratar de volar, pero si hay alguna pregunta en el contexto de la presentación, me van preguntando. Si tenemos que hablar de una breve historia de Corea del Norte, tenemos que situarnos en el siglo XX, dije al principio, pero no concretamente bien inicio, o sea, en 1901, sino en 1910. Porque entre 1910 y 1945, la península coreana fue parte del imperio de Japón. Es decir, la ocupación japonesa de la península fue lo que dominó la primera parte del siglo XX en la península coreana. La ocupación es muy brutal, dura 35 años y en esos 35 años los japoneses hacen estragos en la península coreana. Es algo por lo que de hecho al día de hoy ambas Coreas siguen pidiendo a Japón que se retracte, que pida disculpas. Eso nunca ocurrió, pero lo que tenemos que saber es que fue una ocupación muy brutal. Y les digo esto y hago hincapié en esto porque en el contexto de esta ocupación del Imperio de Japón, en alrededor de 1920, empiezan a surgir en Seúl algunas pequeñas células, vamos a decir, intelectuales marxistas o intelectuales de izquierda, que pensaban al marxismo no en clave, vamos a decir, económica, sino en clave nacionalista. Es decir, el marxismo que pensaba la burguesía como la clase opresora no tenía mucho sentido pensarlo en esos términos en la península coreana, entonces empieza a pensarse el marxismo en clave nacional con los opresores que eran los japoneses y aquellos que tenían que liberarse que eran los coreanos. En 1920, les decía, empieza a surgir como este movimiento dentro de la península, pero Japón empieza a perseguir a esos primeros marxistas y huyen, muchos de ellos huyen a dos lugares principalmente, sur de China y sur de Rusia. Uno de ellos, una de estas familias que huyen, que paradójicamente no eran marxistas convencidos, sino que huyen por otras razones, en parte porque la madre era cristiana, es la familia de Kim Il-sung, que va a ser el abuelo de la dinastía, ¿no? O sea, quien va a ser el primer líder de Corea del Norte. Y Kim Il-sung se entrena en el Ejército Rojo de la Unión Soviética, también lucha en los escuadrones rojos de Mao, que en ese entonces, digamos, estaban peleando por China, digamos, por en el Ejército Rojo de Mao. Y se entrenan y queda como un líder, vamos a decir, dentro de la comunidad coreana, pero viviendo en el exilio, o sea, viviendo afuera. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, estos coreanos vuelven y entre ellos vuelve Kim Il-sung, que tenía por entonces unos 35, 36 años, y se había erigido como en un líder dentro de esta comunidad de coreanos exiliados de corte marxista, de corte, vamos a decir, comunista o socialista.
Y tal es así que queda erigido como un líder que cuando en 1945 la gran pregunta es qué vamos a hacer con la península, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos tenían tanto interés en la península coreana, no se le veía como el interés estratégico en ese entonces, pero creo que hubo un acuerdo más o menos después de, digamos, se toma la experiencia de la división alemana y se piensa en la división alemana como un buen modelo quizás para exportar a la península coreana, ¿no? Entonces dicen, bueno, podemos hacer más o menos lo mismo. Y efectivamente se divide más o menos la península coreana en torno al paralelo 38. Y en 1948, el 9 de septiembre del año 48, se funda la República Popular Democrática de Corea, con el liderazgo de Kim Il-sung, ¿no? De el abuelo, vuelvo a repetir, de lo que va a ser, terminar siendo la dinastía Juche, como se le llama dentro de Corea del Norte. Kim Il-sung se erige en líder, viaja a Moscú y le dice a Stalin, le dice, a ver, no sabemos qué pasó en esta conversación, pero, o sea, imagínense esto, se funda la República Popular Democrática de Corea, lo nombran Stalin líder, Stalin viaja a Moscú y le dice a Stalin, mire, nos están esperando en el sur, porque el sur también quiere ser comunista, digamos, hay un consenso en que tenemos que unificar la península en torno a una propuesta socialista, vamos a decir. Déjenos por favor avanzar hacia el sur, para anexar el sur. Stalin no estaba muy convencido, además Stalin quería respetar el acuerdo al que había llegado con Estados Unidos, pero no se sabe qué pasa, que lo termina autorizando. Y en 1950, en junio del 50, Kim Il-sung avanza con un ejército sobre el sur. Ahí estalla en 1950 la famosa Guerra de Corea, que fue uno de los conflictos más paradigmáticos de la Guerra Fría y sobre todo por la resolución, entre comillas, de ese conflicto, que va a ser la división de la península. La Guerra de Corea tiene cuatro grandes momentos. El primero, este que les decía, en junio del 50, la invasión del norte hacia el sur. En 1950, en septiembre, unos meses después, vía Incheon, no sé si pueden ver, a ver si, no sé si ahí ven mi flecha, pero estoy con mi flechita de mouse señalando la invasión a Incheon, que fue un desembarco de los aliados, bueno, Estados Unidos, en la isla, repliegan al ejército de Kim Il-sung hacia, a ver, ahí me dicen, sí se ve, gracias Liz, repliegan al ejército de Corea del Norte hacia la frontera con China, y ahí cuando repliegan al ejército de Corea del Norte cerca de la frontera china, Mao entra en un poco de desesperación. Recordemos que la Revolución China había tenido éxito hacía muy pocos años. Decide intervenir, o sea, las tropas chinas intervienen y finalmente queda un impas en torno al paralelo 38 sin ningún tipo de avance durante 3 años, entre el 50 y el 53. Y el 27 de julio del año 53 se firma un armisticio. Esa guerra nunca tiene resolución, es decir, se firma un alto de fuego, pero no se firma la paz de esa guerra, por lo cual ambas Coreas siguen al día de hoy en guerra. Algo interesante que pasa, digamos, en el contexto de esta guerra es que la guerra termina en el año 53, pero en marzo del 53, o sea, un par de meses antes del fin de la guerra, que fue en julio, muere Stalin. Y Stalin había sido uno de los grandes auspiciantes de liderazgos fuertes de corte bien dictatorial, como Kim Il-sung en Corea del Norte, Mao en China, Ho Chi Minh en Vietnam. Pero dentro de la Unión Soviética, con la muerte de Stalin, empieza a pasar algo interesante, que es que se empiezan a cuestionar estas formas de liderazgo que habían traído tantas penurias dentro de la Unión Soviética. Recordemos que Stalin fue el padre de las grandes purgas dentro de la Unión Soviética que había imitado también Kim Il-sung y habían imitado otros dictadores dentro del área socialista. Entonces, y voy a traer esto a colación porque van a ver que tiene que ver con Corea, o sea, a la figura que tenemos de hoy, julio del año 53, un impas se divide en torno al paralelo 38, que había sido la división previa, y básicamente siguen en guerra, pero en una guerra fría, si se quiere, es decir, sin actividad bélica. Y bueno, justo ahí les decía, muere Stalin.
Y un par de años después, en el 56, concretamente 3 años después, eh, la Unión Soviética, ya líder con Nikita Khrushchev, convocan un congreso que es el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. em, y Nikita Khrushchev, en el marco de ese congreso, da un famoso discurso que se le llamó el discurso secreto, que de secreto no tuvo nada porque se le pidió a todos los delegados que no dijeran nada, pero el discurso se filtró. Y ese discurso se tituló Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias. Y con ese discurso, Nikita Khrushchev reflexiona sobre lo mal que le había hecho el liderazgo de Stalin a todo el bloque socialista soviético, y cómo se había traducido esa forma de liderazgo en atraso económico, en represión brutal, en, bueno, la hiperpersonalización de la política, etcétera, ¿no? Entonces, Nikita Khrushchev no solo pide perdón por esos crímenes de Stalin, sino que llama a una reflexión de qué formato, qué forma de liderazgo distinta se podía encontrar en la Unión Soviética. Se imaginarán que este discurso primero provoca un poco de escozor en los tres líderes que yo les había dicho que habían consolidado su forma de gobierno muy similar a la de Stalin, o sea, concretamente Kim Il-sung, Ho Chi Minh y Mao. Pero esto tiene también profundas consecuencias dentro de Corea del Norte, porque a este discurso lo escuchan representantes norcoreanos que habían viajado al Congreso, al 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y el discurso este, o sea, el congreso es en el mes de febrero y en el mes de agosto ocurre lo que se llama el incidente de la fracción de agosto, que es que Kim Il-sung convoca a un congreso también del Partido de los Trabajadores de Corea y en pleno partido se le revelan a Kim Il-sung y le reclaman por ese liderazgo de corte estalinista que le estaba llevando adelante. A eso se le suma, al incidente de agosto, se le suma que Kim Il-sung empieza a recibir presiones de Nikita Khrushchev y del Politburó de Moscú para que cambie su forma de liderazgo, y Kim Il-sung responde con dos cosas. Primero, una purga masiva. Con purga masiva me refiero a, no sé qué tienen en mente, a ver si me pueden comentar en el chat o si lo han visto en alguna de las clases previas, pero una purga básicamente es matar masivamente a opositores, deportarlos en el mejor de los casos, sino purgarlos, como se dice usualmente, que en Corea del Norte había dos formas de purga. Se enviaba a los disidentes a zonas rurales o directamente se los mataba. A partir de entonces, Corea del Norte va a tener un rol muy importante en el bloque soviético en este sentido. Va a ser un estado que va a dejar de ser un estado cliente de la Unión Soviética por este distanciamiento de Nikita Khrushchev y la forma de liderazgo que Nikita Khrushchev estaba planteando, y se convierte en un estado satélite. ¿Cuál es la diferencia entre el cliente y el satélite? Bueno, el cliente hay un alineamiento sin ningún tipo de cuestionamiento a la metrópoli central, vamos a decir en este caso Moscú, em, a pasar a ser un estado satélite, que significa una alineación, un alineamiento estratégico respecto a la metrópolis. ¿Qué significa esto los efectos prácticos? Que no necesariamente se va a alinear todo el tiempo a Moscú, sino que va a jugar estratégicamente con una alineación a China o a Rusia, dependiendo qué le convenga eh, en, dependiendo qué le convenga para sus propios intereses estratégicos. Perdón, ahí estaba leyendo justo a Liz que dice que pueden poner preguntas, comentarios. Sí, por favor, así no me aburro yo tanto de hablar y escucharme a mí misma. Em, entonces, a partir del año 60, yo les dije que hay dos consecuencias. Lo primero es una purga. La segunda consecuencia la vamos a ver en breve cuando hablemos de la estructura social de Corea del Norte. Pero recuerden que entre el año 60 más o menos y la caída del muro de Berlín, Corea del Norte va a dejar de ser un estado cliente de Moscú y va a pasar a ser un estado satélite que se va a alinear estratégicamente a Moscú o a Beijing, dependiendo lo que convenga. No tengo tiempo, obviamente, de hacer hincapié en este breve repaso histórico, pero en el año noviembre del 89 cae el muro de Berlín y pocos meses después va a colapsar la Unión Soviética, se desintegra en el año 93.
Y en Corea del Norte sobreviene el colapso del sistema de distribución estatal. Corea del Norte tiene una economía central, al menos en los papeles, tiene una economía de distribución centralizada y es una economía que colapsa como consecuencia del colapso de la Unión Soviética. Y empieza la peor hambruna de la historia de Corea del Norte, que ocurre entre 1994 y 1998, según lo que declara la propia Corea del Norte, pero sabemos que en realidad se extendió bastante más, muy probablemente hasta el año 2001-2002. Como consecuencia de esa hambruna mueren cerca, se calcula, de 1 millón de personas en los pronósticos más conservadores. Y lo que vamos a ver ahora, es decir, la dimensión social, política y económica de Corea del Norte, es un poco una consecuencia de este colapso del sistema de distribución estatal. Entonces, hasta aquí como una breve referencia histórica para ubicar a Corea del Norte en el siglo XX, para entender de dónde surge. eh, y ahora sí vamos a pasar a ver la dimensión social, es decir, la dimensión doméstica del país, y que lo hace tan distinto de otros países dentro del bloque, del ex bloque socialista. Hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta o tienen algún comentario. Si no, pasamos a ver aspectos o notas características de la dimensión social de Corea del Norte. Espero un segundo, si no... Bien, gracias, Milagro. Bueno, por cualquier cosa me preguntan o me comentan. Bueno, recuerden que yo les decía que como consecuencia de el 20º em, Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, em, ocurre la facción de agosto en Corea del Norte y Kim Il-sung toma dos medidas. La primera es una purga masiva dentro de su territorio. Y lo segundo es la implementación de lo que se conoce en Corea del Norte como Songbun. El Songbun es una política pública que implementa, vuelvo a repetir, Kim Il-sung en 1957 como consecuencia de la reacción de la facción de agosto, que es probablemente, o desde mi punto de vista, es una de las paradojas más grandes que existen en Corea del Norte porque no sé cómo se concilia un país socialista con el Songbun. El Songbun es un sistema de estratificación social basado en la lealtad al Partido de los Trabajadores, o vamos a decir a la figura de los líderes. No sé si hay aquí sociólogos o politólogos también, pero seguramente recuerden que básicamente existen a lo largo de la historia cuatro grandes sistemas de estratificación: el sistema de esclavitud, el sistema de las castas, el de los estamentos y las clases, ¿no? Son los cuatro sistemas de estratificación social que existen, o por lo menos de los que tengamos registro. Bueno, Kim Il-sung crea este nuevo, vamos a decir, el Songbun, que está basado en la lealtad. Es decir, no es ni esclavitud, ni casta, ni estamento, ni clase, sino se basa en torno a la lealtad. Desde mi punto de vista, y lo digo en el libro que les mostró Gabriel antes, para mí el Songbun es una combinación de esos cuatro, una combinación sui generis de esos cuatro sistemas de estratificación que ya conocemos, pero ordenan vuelvo a repetir, a las personas en relación a su lealtad al Partido de los Trabajadores. Se calcula que actualmente hay un 28% más o menos de privilegiados que acceden. Imagínense que este círculo son el círculo de oportunidades que existen en Corea del Norte. Bueno, y los privilegiados tienen un gran acceso a estas oportunidades. Después están los vacilantes, que es la mayoría, que son aquellos que no son ni enemigos del partido ni tampoco los privilegiados. Y por último existen los hostiles. Este sistema de estratificación nace en 1947 y o sea, una persona en Corea del Norte está permeada por el Songbun, toda su vida está atravesada por el Songbun, pero uno nunca sabe en qué Songbun está. Es decir, uno no sabe si es privilegiado, si es vacilante o si es hostil, básicamente. En realidad existen muchas diferencias, pero son como esos tres grandes grupos. Pero la realidad es que uno se va enterando a lo largo de su vida a qué Songbun pertenece. Porque dependiendo del Songbun, se asignan los trabajos, es decir, algunos van a tener mejores o peores trabajos en función de su Songbun, a qué universidades se puede ir, es decir, si podés ir a una universidad o no, a dónde vas a vivir también, a qué ciudad te corresponde vivir.
Vamos a ver ya en breve que el songbun tiene implicancias de distribución geográfica y ya van a ver a qué me refiero con esto. El songbun también influye en la distribución de cadena de alimentos dentro de Corea del Norte. Los privilegiados tienen acceso a mejor alimentación que obviamente los vacilantes y ni hablar los hostiles. Y por último, el songbun permea el acceso a los servicios médicos, que en la gran hambruna de los 90 que referí cuando hicimos el repaso histórico, los servicios médicos básicamente colapsaron en todo el país, salvo en Pyongyang, que es la capital, que es a donde viven los privilegiados. Porque yo les decía que el songbun es una de las características sociales más importantes de Corea del Norte, pero es desde mi punto de vista la más paradójica. Porque en un Estado que se dice socialista es una fuerza profundamente antimeritocrática, es decir, uno de nacimiento tiene un sonbún y recorre su vida en función de lo que le asigna el Partido de los Trabajadores. Es, em, es bien antimeritocrático, pero también es muy funcional al status quo, en el sentido de que garantiza nodos de reproducción de élites que no van a cuestionar, si uno es privilegiado no va a cuestionar el sistema, y si uno es hostil y vacilante tampoco básicamente porque no tiene acceso a recursos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el sistema que garantiza el statu quo dentro de Corea del Norte. Y hay una máxima que dicen que dentro del Songbun es extremadamente difícil subir, pero es muy fácil bajar. Después, si tenemos tiempo, les puedo contar algunos casos de privilegiados, digamos, del régimen que terminan bajando y convirtiéndose en hostiles, por lo que se llaman los crímenes de clase, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, el Songbun, que es este sistema de estratificación, tiene también implicancias geográficas, porque uno, en función del Songbun que tiene, va a vivir en determinados lugares. Este es un mapa de Corea del Norte. Esta distribución me pertenece a mí, con lo cual, digamos, de lo que yo sé y lo que he leído, hice esta slide, pero no es taxativa, es solo a los efectos pedagógicos. Y básicamente los privilegiados viven en 5 ciudades, que son las 5 ciudades que les marqué ahí, sobre todo Pyongyang, que es aquí la capital. Los vacilantes viven la zona centro del país, que es una zona de difícil acceso, es una zona montañosa, es muy difícil cultivar, es muy difícil vivir, es muy difícil construir en esas zonas y además es muy fría. Y por último, los hostiles viven aquí al norte, que es la zona más fría, donde los cultivos no crecen y donde existen, fíjense, tanto en las zonas donde viven los vacilantes y los hostiles, la mayor cantidad de campos de concentración, tortura y o reeducación. Los campos de concentración de Corea del Norte son el segundo aspecto que quería compartirles de la dimensión social. Y sabemos, obviamente Corea del Norte niega que esto exista, esto es un gran reclamo dentro de Naciones Unidas bueno, CADAL también, ¿no? O sea, muchas organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo siempre pedimos explicaciones a Corea del Norte sobre estos campos de concentración, tortura, y algunos son también de reeducación. Pero quería mostrarles que la mayoría de ellos están localizados en las zonas donde viven los vacilantes y a donde viven los hostiles. ¿Qué diferencia hay entre el campo de concentración, tortura y o reeducación? Que algunos son solo de concentración y tortura y otros son de concentración, tortura y reeducación. La reeducación son campos a los que se envía la gente de Songbun, que era alto, que cayeron por algún crimen contra el partido o algún crimen ideológico, como se le llama, y se los manda a reeducarse durante 10 años para que aprendan, para que reflexionen sobre el pecado que cometieron contra el partido o contra el líder. En cambio, los campos de concentración y tortura, como el campo 14, por ejemplo, son campos en los que no hay reeducación y son pura y exclusivamente de concentración y tortura. Sabemos, por ejemplo, aquí taché el campo 15 porque era un campo, el campo de Yodok, que se llama, fue muy célebre porque hubo mucha gente que escapó de ahí, de los que tenemos testimonios. Sabemos que se cerró, pero el campo 14, que es el más brutal que existe dentro de Corea del Norte, sabemos que todavía existe. Y de esos campos, sobre esos campos, les quería traer estos 2 libros, por si alguno está interesado en leerlos, que son Evasión del Campo 14, que hace referencia al Campo 14, que es el testimonio de Shin Dong-hyuk,
al que no le creían que se había escapado del campo 14, porque cuando él llega a Corea del Sur, le preguntan, lo primero que te preguntan en las autoridades que te reciben en Corea del Sur es cuándo es el cumpleaños de Kim Il-sung y cuándo es el cumpleaños de Kim Jong-il. Es como para nosotros Navidad y Año Nuevo. O sea, si uno vive en la Argentina, por más que tenga otra religión, sabe que Navidad es el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntan es, si venís de Corea del Norte, vas a saber sin dudarlo esas dos fechas, el cumpleaños de Kim Il-sung y el cumpleaños de Kim Jong-il. Y Shin Dong-hyuk no sabía. Básicamente, ¿por qué no sabía? ¿Por qué les decía la diferencia entre concentración y reeducación? Porque él había nacido en un campo de concentración y tortura y nunca, nunca había recibido educación socialista, ¿no? Entonces, no, ni siquiera sabía quiénes eran Kim Jong-un y Kim Il-sung. Les recomiendo su relato, que está ahí en un libro increíble, que también hay un documental que se llama Evasión del Campo 14. Em, Sí, acá Tomás dice, es increíble pensar que algo como el origen familiar o la lealtad política de tus abuelos pueda definir si puedes estudiar, trabajar o incluso vivir en una ciudad. Es muy impresionante y por eso creo que a nuestra mentalidad occidental le choca a cualquiera que viva en realidad fuera de Corea del Norte, ¿no? Después, si querés, Tomás, podemos discutir más de eso. Pero en línea, lo que dice Tomás, les recomiendo este segundo libro que se llama Los Acuarios de Pyongyang, de Kang Chol-hwan, perdón. Em, Kang Chol era un hijo de un japonés que había vuelto a Corea del Norte, se había convertido al comunismo, pero era japonés, ¿no? Entonces, por ese crimen contra el partido, lo mandan al campo 15, vuelvo aquí, se acuerda que es un campo que sabemos que ya no existe más, se cerró, que es un campo de concentración, tortura, pero también reeducación. Entonces les quería mostrar como uno que no es de reeducación y otro que sí. Y recomiendo ambos testimonios porque son absolutamente brutales, pero también es interesante para ver cómo se vive dentro de Corea del Norte. Cómo se vive dentro de Corea del Norte en los casos más extremos, aunque después podemos hablar de esto, tampoco el ciudadano que está, digamos, las personas que viven fuera de los campos tampoco es que la pasan muy bien. La realidad es que cuando vuelvo, perdón, a este mapa ya por última vez, yo les quería traer testimonios, digamos, de gente que escapó de campos, pero cuando analizamos quiénes son la mayoría de la gente que escapa de Corea del Norte, la mayoría viene de acá, del norte, donde viven los hostiles. Y un hostil, generalmente cuando escapa, fíjense que es la zona que más frontera tiene, ¿no? Tanto con Rusia como con China. Es la zona del norte es la única zona de Corea del Norte que tiene frontera con, tanto con Rusia como con China. Entonces, una persona que escapa de ese lado, o sea, de aquí del norte, que generalmente son hostiles, usualmente hacen este circuito. Este mapa ya está viejo, no conseguí uno nuevo, pero les voy a explicar por qué está viejo. Generalmente alguien escapa de esta zona norte, de Corea del Norte, el 80% de las personas que escapan son mujeres y hostiles, y han escapado desde 1948 hasta la actualidad unas 300.000 personas. El 10% de esas 300.000 personas logran llegar a Corea del Sur y el resto permanecen ilegales, algunos, muchos permanecen ilegales en China, unos poquitos logran huir a Europa, pero la mayoría se quedan como en esta zona fronteriza de China, donde sufren muchísimos abusos, particularmente hay fuertes abusos con perspectiva de género. Pero les decía por qué este mapa quedó viejo. Porque antes un circuito muy popular dentro de los, se le llama desertores, la palabra está muy cuestionada, entonces algunas prefieren decirle los que escapan, los escapees, como se dice en inglés. Aquellas personas que escapan antes podían ir a Mongolia y desde Mongolia pedir que los enviaran a Corea del Sur. Desde el año 2024, Mongolia reanudó relaciones muy cercanas con Corea del Norte, entonces ya si uno pisa Corea del Norte, deportan a los norcoreanos a Corea del Norte, lo mismo con China, pero si logran escapar de China, hay tres circuitos posibles. Uno, ir por Myanmar y llegar a Bangkok, este es súper riesgoso porque Myanmar es una dictadura. Otro es ir por Laos y llegar a Bangkok y otro es ir por Vietnam. ¿Por qué Bangkok en todos los casos? Porque hay buenas relaciones entre Tailandia y Corea del Sur. Entonces, estas son las dos formas, digamos, que aquellos quienes escapan tienen
posibilidades de llegar a Corea del Norte. Una vez que una persona que escapa llega a Corea del Norte, van a lo que se llaman el centro de Hanawon. El centro de Hanawon es un centro que está en Seúl, donde durante 3 meses tienen educación básica de cómo insertarse en la sociedad de Corea del Sur, aprender palabras nuevas. Escuché que hay muchas diferencias entre el coreano que se habla en el norte y el coreano que se habla en el sur, entonces tienen que aprender muchísimas nuevas palabras. Tienen que aprender a usar cajeros automáticos, o sea, cosas como muy básicas. Y además de la educación, también reciben largas sesiones de interrogatorios. Y recuerden, la primera pregunta que siempre les preguntan es cuándo es el cumpleaños de Kim Il-sung y cuándo es el cumpleaños de Kim Jong-il. Las personas que logran salir del centro de Hanawon reciben después un financiamiento que creo que ahora está en $42.000 para conseguir alojamiento y también para reinsertarse en la sociedad de Corea del Sur. Y empieza como un proceso de adaptación que en la mayoría de los casos es un proceso de adaptación durísimo, porque el sistema educativo es distinto, sufren mucha discriminación, me refiero a los norcoreanos, ¿no? Hay muchas diferencias lingüísticas, entonces se nota muy fácilmente esto que les decía antes, cuando uno es una persona de Corea del Norte, y hay severos problemas de salud mental. Los norcoreanos tienen una muy alta propensión a sufrir depresión, en la mayoría de los casos, piensen porque sus familias quedaron en Corea del Norte. Sobre esta realidad social que es brutal y que involucra no solo a quienes quedan dentro de Corea del Norte, sino a los norcoreanos que viven en el sur, en Corea del Sur, hay 3 libros que también me parecen interesante que ustedes lean en caso de que les interese, porque me imagino que hay mucha gente como curiosa de este tema, que son estos 3 libros. Escapar para vivir, quizás de la más célebre escapí de Corea del Norte, que es Yeon Min Park, que ahora se nacionalizó estadounidense. Si le quieren seguir por Instagram es bien interesante. La chica de los 7 nombres, que literalmente es una escapí que se tiene que cambiar 7 veces el nombre y que vive mucho tiempo en China, por eso es interesante su testimonio, porque ella es de las que no puede llegar rápido a Corea del Sur y pasa mucho tiempo en China con trabajos ilegales, escapando de la policía, bueno, es bien interesante. Y el tercer libro que se llama Querido Líder, La vida cotidiana en Corea del Norte, que es mi libro preferido sobre Corea del Norte, me parece una obra excepcional de Barbara Demick, que es una periodista de Los Angeles Times, que la mandan a cubrir temas de Asia y basada en Seúl empieza a escribir sobre los defectors, sobre los escapís de Corea del Norte. Y es la primera que recoge testimonios de aquellos que habían escapado durante los 90, ¿no? Porque después si tenemos tiempo, hay distintas razones por las cuales los norcoreanos escapan. En los 90 era generalmente o principalmente por el hambre, por la hambruna, ¿no? El deseo de comer. Básicamente algo tan vital y tan básico como eso. Déjenme un segundo que leo el chat y ya sigo para el último concepto de la dimensión social que me parece bien interesante. Em, Santiago Tejeda dice que el Zambunsi es cercano al sistema de castas de la India. El sistema de castas hay, digamos, no se puede ni bajar ni subir, por eso es un sistema bien estanco. En Corea del Norte hay permeabilidad, pero generalmente hacia abajo. Es muy difícil subir, pero es muy fácil bajar. Por eso no se lo compara con las castas, porque en las castas suelen ser bien, no hay permeabilidad entre las castas, por eso se le llama castas, es un sistema de estratificación bien estanco. En cambio, en Corea del Norte sí hay, generalmente hacia abajo. Em, ¿Qué medidas internacionalmente se están tomando frente a los campos de concentración? Pregunta Agustina. Agustina, si me aguantás un segundo, lo vemos después en las preguntas porque es bien interesante. Laura pregunta, ya Agustina no me olvido, lo tratamos después. Si estos libros se encuentran disponibles en alguna página web, cuando terminemos la sesión les voy a compartir 2 libros y a estos libros, no sé si se consiguen, pero podemos ver. Igual, si lo pueden comprar, sobre todo a este, al de Bárbara Demick, no lo van a poder soltar, o sea, es un libro fascinante. Pero ya les voy a dar algunos libros para que lean. Em, y pregunta Lourdes si la información se conoce de los campos, se conoce a través de las personas que escapan o existen otras fuentes oficiales. Mira, Lourdes, te vas a reír. Los primeros testimonios de los campos
Obviamente, sí, había gente que escapaba y decía, bueno, sí, yo estuve prisionera en tal campo, entonces se hacían recreaciones de los campos y más o menos a partir de toda la gente que escapó se pudo ir haciendo una recreación, pero no había evidencia satelital o física de los campos. Pero en el año 2004 esto parece broma, pero no es broma, un blogger de Florida, de Estados Unidos, un obsesionado con Corea del Norte, como puede ser yo, por ejemplo, que estoy obsesionada con Corea del Norte, se puso a revisar píxel por píxel de Google Maps y logró detectar todos los campos. O sea, en base a las descripciones que hacían los defectors, la gente que escapaba y lo que él iba viendo, iba reconociendo los campos. Fue la primera vez que se logró hacer un análisis satelital de los campos de tortura y de concentración de Corea del Norte. A este chico yo lo sigo en Twitter, perdón que me olvidé el nombre, y hice intercambio de en muchas ocasiones con él porque me parece fascinante su trabajo. Pero es un voluntario, es un curioso, digamos, no es que lo financie un gobierno ni nada. Es un civil, digamos, que pone su trabajo y su tiempo a disposición de eso. Em, en Lourdes, en lo último, es cierto de los que los familiares son castigados, sí es cierto, porque en Corea del Norte existe lo que se llama culpabilidad de clase y culpabilidad heredada. O cuando uno comete crímenes contra el partido, no paga solo uno, paga también toda la familia. Es obviamente digamos, un mecanismo para que las personas, o sea, como para que no cometan crímenes, ¿no? Si yo sé que lo van a culpar a mi papá o a mi mamá o a mi pareja o a hijos, y bueno, es como un desincentivo para cometer el crimen. Así que sí, efectivamente, se castiga a toda la familia completa y después si quieren les puedo contar un caso de Yuna Yang, que es una defector que conocí personalmente, bueno, que me contó, ¿no? Cómo había sido ese proceso de castigo colectivo cuando ella escapa. Así que Lourdes, si después quieren me hacen recordar eso y se los cuento al final. Perdón que tengo que seguir, pero es que hay un montón de material y quiero cubrir todo. Entonces, cuando les decía, les comentaba como estos tres libros de gente que escapa y que los problemas de readaptación, existe un problema adicional, un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el concepto de lealtad residual, y que a esto lo declaran tener muchos norcoreanos, que es esta idea de, incluso habiendo escapado del país, viviendo en Corea del Sur y ya después de muchísimos años, a veces sienten interiormente como que están traicionando a los líderes o como que están traicionando a su país, ¿no? Después de haber sido, que les hayan lavado el cerebro, de que los hayan perseguido, de que vivan en condiciones lamentables, aún así, digamos, la presencia del régimen es tan brutal que sienten esto que se llama lealtad residual, o sea, queda un residuo en la conciencia de un montón de norcoreanos que ya escaparon y que viven afuera de lealtad hacia el régimen. Así que fíjense qué tan totalitario, qué tan brutal es el régimen, que sigue existiendo esto y lo declara mucha gente, incluso mucho tiempo, muchos años después de haber escapado de Corea del Norte. Y la lealtad residual nos da pie para la segunda dimensión de la que quería contarles hoy, que es la dimensión política, que es la que justamente genera el aparato para el control excesivo que caracteriza a Corea del Norte. Para empezar esta sección quería compartirles una frase, un proverbio de Corea del Norte que lo comparto en el libro que les mostró Gabriel al principio, que es mi libro. Lo comparto, es una de las oraciones que pongo al principio porque me parece muy representativa de Corea del Norte, que es esta frase. Dicen que esta frase se le dicen siempre los padres a los hijos o hijas en Corea del Norte. Los pájaros se escuchan durante el día y los ratones durante la noche. Es una frase que básicamente el resumen es, te están escuchando todo el tiempo, no hables nunca, ten cuidado, y tiene una doble función dentro del diseño político de Corea del Norte. Por un lado, desalienta las relaciones entre personas, porque si, obviamente, si yo pienso que el otro me está escuchando y me va a delatar, y obviamente no hablo, ¿no? Entonces, desalienta las relaciones entre civiles, entre pares, entre personas, entre iguales, entre ciudadanos. Pero por el otro lado, también inhibe quejas y demandas hacia el gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pobreza en Corea del Norte siempre se atribuye a sanciones económicas.
pero nunca se atribuye a la ineficiencia del régimen, a la corrupción, a la brutalidad con la que, o al songbun, o a la brutalidad de sus políticas públicas. Nunca se atribuye a eso, ¿no? Siempre se atribuye, por ejemplo, a sanciones exteriores. ¿Y quién va a cuestionar eso? Y básicamente nadie, porque corres el riesgo de terminar en un campo. Entonces, esta frase a mí me parece fabulosa porque de alguna manera concentra como esta doble dimensión de desconfianza que existe en Corea del Norte. Y es la desconfianza central entre civiles y entre civiles respecto de su gobierno, que también es una relación permeada por el miedo, se estructuran, vamos a decir, cuatro mecanismos o cuatro líneas de control, cuatro grandes aparatos de escucha, me gusta decir a mí, que disciplinan a los ciudadanos en Corea del Norte. El primero es el Partido de los Trabajadores, que existe desde la fundación misma del Estado norcoreano, la Bowibu, que ya vamos a ver qué es, la Sinminban y los medios de comunicación, que son todos estatales, obviamente no existe la libertad de prensa. Entonces, sobre estos cuatro grandes aparatos de escucha se estructura el control capilar que existe dentro de Corea del Norte. Em, Puede ser que la lealtad residual se relacione con los casos que se han dado de norcoreanos que se escaparon del país y terminaron volviendo a Corea del Norte después de un tiempo. Tomás, esos casos es muy raro que eso ocurra, porque cuando uno vuelve ha cometido un crimen, que es el crimen de ser un defector, de defeccionar, o sea, de haber traicionado el régimen. Entonces, si volvés te enfrentas muy probablemente con pena de muerte. Entonces, no hay muchos casos de esos. Y si hay, no sabemos porque no tenemos tantos testimonios. Pero si querés después lo vemos después, pero gracias por la pregunta porque es bien interesante. Em, entonces, les decía, estos cuatro grandes aparatos de escucha son los que estructuran son como los cuatro pilares que estructuran el sistema de control político en Corea del Norte. Vamos a ir primero con el Partido de los Trabajadores, que, como les decía, Corea del Norte es un sistema de partido único. El Partido de los Trabajadores existe desde el momento fundacional del Estado coreano. Y no todos pertenecen al Partido de los Trabajadores, solo los privilegiados del régimen. O sea, para pertenecer, uno tiene que tener un songbun elevado, vamos a decir. Y hay cinco ramas en el Partido de los Trabajadores de Corea, que son la rama de los obreros, la rama de los empleados públicos, los militares, las mujeres y los niños, ¿no? O sea, es como un partido que ordena, digamos, vamos a decir, todos los posibles cursos de acción en la vida de una persona. Hay un documental que se llama Under the Sun que supo estar en Netflix. Si a alguno le interesa, yo lo tengo con subtítulos en inglés. En Netflix está en español. Pero es porque, les digo esto porque el director es un director ruso. Y Vitaly Mansky, que es este director ruso, sigue la vida de una niña, de una joven pionera, cuando está por entrar al Partido de los Trabajadores, cuando se está por unir al Partido de los Trabajadores. Es fascinante, es uno de los mejores documentales para mí que existe en Corea del Norte. Y muestra bien este mecanismo de control que ejerce el partido sobre la vida de los más privilegiados, vamos a decir. En el Partido de los Trabajadores, obviamente, el líder del partido es el líder del país, que en este caso es actualmente Kim Jong-un, pero Corea del Norte tiene una particularidad que el presidente de Corea del Norte no es el jefe del partido, o sea, la máxima figura del Partido de los Trabajadores, porque tienen una figura de lo que se llama el presidente eterno, que es, por constitución, declararon que el presidente de Corea del Norte es Kim Il-sung, que es el abuelo que murió en 1994. Entonces, Corea del Norte, desde ese punto de vista, es la única necrocracia que existe en el mundo. No les, a ver, piensen a qué les suena necrocracia. No creo que lo hayan escuchado nunca porque es un término que se acuñó pura y exclusivamente para Corea del Norte, que yo exploro en mi libro, pero si yo les digo, se los voy a escribir en el chat. Necrocracia, exactamente, gracias Santiago. El gobierno de un muerto. Es el único, así de delirante es Corea del Norte. Es el único país del mundo en el que el presidente es eterno y está muerto, ¿no? Piensen en las implicancias que tiene eso. En mi libro justamente reflexiono sobre qué significa que gobierne un muerto. Em,
Pero bueno, esto es entonces uno de los mecanismos de control. Segundo mecanismo de control, la BOWIBU, que es la policía secreta, que es muy probablemente la policía secreta más eficiente del mundo en términos de control capilar, ¿no? O sea, el control hasta de lo mínimo. Hay un dicho en Corea del Norte que es que la BOWIBU sabe cuántas cucharas tenés en tu cocina, como diciendo, saben básicamente absolutamente todo. Y el poder capilar de las Bowie Boo funciona gracias a lo que se llama el ratio 1 en 5. El ratio 1 en 5 es un ratio que se calculó para analizar a la Stasi. La Stasi era la policía secreta de Alemania Oriental, de la República Democrática de Alemania. Y hay un libro que se llama Stasiland, que es de Anna Funder, que calcula que la ratio era de 1 en 6,5. ¿Qué significa eso? Que hay un espía o una persona que responde a la Stasi cada 6,5 personas. Ustedes conocen a más de 6,5 personas, ¿no? Sí, sí, o por fuerza. Entonces, estadísticamente, en su vida, supongamos que interactúan con 50 personas diarias, tenían ahí como unos, vamos a ver, 8 o 10 espías dando vueltas. En Corea del Norte la ratio es menor, 1 en 5. Es decir, cada 5 personas hay una que responde a la policía secreta. Y este sistema 1 en 5 o ratio 1 en 5 son lo que llaman los nervios periféricos del sistema norcoreano. Son los que tienen el control capilar sobre qué hace uno, cómo se mueve, dónde se mueve, absolutamente todo, saben absolutamente todo. ¿Quiénes son generalmente los buchones, vamos a decir, del sistema, o sea, de este sistema 1 en 5? Las jefas de las Inminban. Les voy a explicar primero qué son las Inminban y después vamos a relacionarlas con la Bowie Boo, con la policía secreta. Las Inminban tienen doble función. Por un lado tienen función de control y por el otro lado tienen formación ideológica dentro del partido. En 1960, Corea del Norte empieza a construir viviendas o planes habitacionales y construyen en altura, ¿no? Edificios. Y por cada edificio pone a una jefa del edificio responsable, como una capitana, responsable de identificar si en ese edificio hacía falta limpieza, si hacía falta algún tipo de coordinación para arreglar algo, etcétera. Esas mujeres que eran las jefas de edificio se terminan convirtiendo en jefas de higiene, después como se les llamó, y después en jefas de la Sinbinban, que serían lo que en Argentina serían como unas manzaneras, vamos a decir, como una representante del partido, pero por edificio o por cuadra o por manzana. Entonces, las jefas de las Inminban suelen responder no solo a la Inminban, que sería como esta unidad de manzana, sino que también responden a las Bowibus. Es decir, esta jefa responde a la Inminban, pero a la Bowibu también, es decir, a la policía secreta. Y básicamente tienen un poder brutal de control sobre la vida de las personas que viven en ese edificio o en esa manzana. La capitana, que es generalmente esta persona, que suelen ser mujeres, antes recibía un pago y era un pago en arroz, les pagaban con arroz, que era bien interesante el pago porque en el contexto de un país en el que los recursos no sobran, bueno, era bien interesante. Em, pero ahora la gran pregunta es, después del colapso del sistema de distribución estatal, ya no reciben pago y la pregunta es, pero esta es una pregunta que muchos expertos en Corea del Norte nos hacemos, es si las Bowibu siguen siendo igual de efectivas que antes. No sabemos, porque básicamente no existe el salario ya, no existe el incentivo para ejercer esta tarea de control. Lo que sí algunos sospechan o una hipótesis es que estas capitanas de la Bank, que vuelvo a repetir, también reportan a la Bowibu, colectan coimas o lo que llaman fondos de lealtad y viven gracias a eso. Entonces, bueno, dicen, bueno, algunos, bueno, puede que el sistema sobreviva porque viven de coimas. Y en la época, esto me parece como un dato curioso para compartírselos, pero los fondos de lealtad eran fondos que todas las personas tenían que dar para sostener el partido. En los 90, cuando el sistema de distribución estatal colapsó y la hambruna en Corea del Norte fue brutal y ya no había dinero para comprar absolutamente nada, ni tampoco para intercambiar nada,
el partido le pedía a las capitanas de la Sinminban que recogieran materia fecal, o sea que los fondos de lealtad de las personas fueran sus propios excrementos. ¿Esto para qué? Para poder usarlos de abono para los campos. O sea, les estoy contando esto para que vean el nivel de control y de penetración del sistema de los Wiwin, las Inminban en la vida de las personas. O sea, les estaban pidiendo sus desechos, básicamente, para poder cultivar los campos. Entonces, cuando ya no había qué sacarle a la gente, pensaron, bueno, le vamos a sacar también sus desechos, ¿no? Y les cuento esto para poder dimensionar la brutalidad del régimen de Corea del Norte, porque si no, nos quedamos como en simples anécdotas y no se llega a entender en profundidad la brutalidad del régimen. Em, entonces, digamos, sobre esto, estos son los tres pilares fundamentales y hay un cuarto pilar que son los medios de comunicación que sirven para el control de Corea del Norte, que son muy poquitos medios, se calcula que no más de 15, hay dos que son los más importantes, la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte y el Rodong Sinmun, que es el diario del Partido de los Trabajadores, que es el que ven a mano derecha en mi slide, es una versión online, porque ese diario se puede consultar online, es el único, uno de los pocos diarios de Corea del Norte que se puede consultar online. Y a mano izquierda ven a una señora en Corea del Norte, a la que yo le saqué la foto, que está leyendo el Rondong Sinmun en un transparente en el metro porque al igual que con cualquier diario de Corea del Norte, las personas no pueden conservar ejemplares de los diarios. O sea, uno no puede disponer de una copia impresa ni de un libro ni de la prensa. Es ilegal. Y básicamente porque, sí, obviamente, si leyeron 1984 de Orwell, queda bien claro, la dimensión orwelliana de Corea del Norte tiene que ver con esto, que nadie puede conservar ejemplares impresos de nada que puedan contradecir a futuro la narrativa oficial en caso de que la narrativa oficial decida cambiarse. Entonces, si uno quiere leer el diario en Corea del Norte, tiene que aproximarse a estos transparentes que están en los metros como en el caso de la señora ahí que está leyendo el Rodón Sinmón. Yo actualmente estoy haciendo hice un trabajo que lo estoy presentando para un paper académico sobre los titulares del Rodón Sinmón, porque bueno, si quieren lo discutimos después, pero encontré una cosa bien interesante que no voy a cubrir ahora por falta de tiempo, pero el Rodong Sinmun les recomiendo que lo visiten si les interesa el tema de Corea del Norte. Por ahí los titulares son aburridos, pero también lo aburrido dice mucho sobre Corea del Norte. Em, ahora, entonces eso les quería comentar sobre la dimensión política y ahora vamos a ver la dimensión económica de Corea del Norte. Pues yo les dije que era una economía centralizada que colapsa en los 90. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? Déjenme ver rápidamente las preguntas que hay. Agustina pregunta si ellos pueden acceder a noticias internacionales o solo acceden a la información del país. Agustina, mi análisis tiene que ver justamente sobre eso. Eh, se les cuenta no se les cuenta qué pasa en el mundo. Antes sí había una sección de qué pasaba en el mundo, pero eran todas cosas malas. Incendio en tal lugar, inundación en tal, como para mostrar que el mundo es malo. Ahora ya no hay más sección de internacionales. Y en la sección política, cada vez que se hace referencia a la sección internacionales, es para decir que le enviaron una canasta floral o una postal a Kim Jong-un. Esas dos son los términos. Por ejemplo, China le envió una canasta floral a Corea del Norte. Vietnam le envió una canasta floral a Kim Il-sung, a Kim Jong-un. Y así, ¿no? Como para mostrar que el mundo le rinde pleitesía y salutaciones al líder. Pero no hay nada más que eso. Cuba también apareció, Venezuela. Es bien interesante. Y esos titulares sirven para ver el área de relaciones diplomáticas de Corea del Norte. Pero más que eso, no hay, Agustina, noticias internacionales. Acá Nara pregunta si cualquiera puede acceder a ser de la Bowibu. No, Nara, esos son los privilegiados. Solo los privilegiados. Tomás dice, me acuerdo que durante el Mundial 2014 circuló el rumor de que Corea del Norte le había dicho a su población que estaban en la final, aunque no era de todo cierto, muestra cómo el régimen manipula la información. Sí, efectivamente, Tomás. Esa noticia efectivamente fue mentira. Pero sí es cierto que les dejan ver algunos partidos, eso sí es cierto. Si saben de geografía o solo no saben de geografía, yo les voy a contar después la señorita Cho, es un personaje del libro
del libro que yo escribí, la señorita Cho, ella convencidísima de que Argentina estaba al lado de Francia y había estudiado relaciones exteriores, o sea, lo que nosotros llamamos relaciones internacionales. No tenía ni idea, no estaba en geografía porque yo fui a la escuela y pude ver más o menos cómo estudian mapas ciegos, o sea, les recortan la península y no estudian más que eso, ¿no? Si los habitantes no pueden conservar ejemplares en los diarios, ¿cómo se puede leer en online? En Lourdes nosotros lo podemos leer online. Si quieren, después les paso la web, pero ellos no lo pueden leer, solo lo pueden leer en los transparentes. En Corea del Norte no hay acceso a internet, hay solo una intranet, pero no tienen acceso a los diarios. Bueno, vamos con la dimensión económica y ya después nos metemos en el sprint final, que es la parte geopolítica, que vamos a ir un poco por arriba. Bueno. Yo les dije que Corea del Norte era una economía planificada y centralizada, y les traje acá Andrei Lankov, es uno de los mayores expertos de Corea del Norte, que en uno de sus libros, que es The Real North Korea, también lo recomiendo muchísimo, es un clásico, refiere que recibía un trabajador promedio, de Songbun alto, obviamente, em, en 1987. Toma como año testigo 1987. Y básicamente un trabajador testigo recibía un par de medias, 2 litros de aceite, 20 kilos de arroz, 15 huevos, 4 kilos de cerdo, 5 kilos de pescado y un uniforme de vinalón. El vinalón es una tela. Mi libro se llama País de Vinalón, pero no les voy a decir, después les voy a pasar el libro para que lean, aunque sea la primera página, y se enteren de qué es el vinalón. El sistema de distribución estatal a cada trabajador promedio le daba esto, ¿va? Cada unos 6 meses. Perdón, todos los meses esto y cada 6 meses un uniforme de Vinalón. En 1991, después de la caída de la Unión Soviética, se corta todo y el sistema de distribución estatal empieza a repartir solamente 16 kilos de arroz. Y después de 1993, ya entrando a la crisis de 1994, no se repartía absolutamente nada. Ahí empieza la fase de darwinismo social, vamos a decir, dentro de Corea del Norte, que es básicamente la supervivencia del más apto. Es literalmente un sálvese quien pueda, em, y en función de eso, digamos, es literalmente sálvese quien pueda y había que rebuscárselas para vivir. En este contexto, si ustedes recuerdan a las señoras que lideraban la Sinbinban, empiezan a cobrar un rol bien interesante, porque estas señoras tenían mucha información, pero además de mucha información, mucho tiempo libre. Entonces empiezan a acudir a algunos mercados, empiezan a nacer protomercados para sustituir esto que el Estado ya no estaba reemplazando más. Y empiezan a nacer protomercados que obviamente estaban prohibidos, es economía capitalista eso, ¿no? Estaba como prohibido, pero el régimen lo que hace es aislar a Pyongyang del resto del país y solo garantiza distribución de bienes en el resto del país y que el resto a su buena suerte. Esos protomercados de la década del 90, dirigidos por las jefas de la Sinminban, empiezan a crecer y nace vamos a decir, una clase un poquito más acomodada dentro de Corea del Norte, que van a ser estas señoras de la Sinminban y sus familias, que van a ir prosperando y a mediados de, no vamos a decir 2015, 2010, cuando yo fui, empezamos a ver, por ejemplo, estos pequeños negocios que son negocios de autorización estatal, o sea, el Estado los autoriza, pero el capital inicial lo ponen los particulares. Generalmente esto que yo les decía antes, las señoras de las Inminbank, que algunos dicen cobran coimas y otros dicen, bueno, fue la crisis económica de los 90 las obligó a ir a los mercados y ahí hicieron como vamos a decir, su pequeña fortunita. Entonces, uno va hoy a Corea del Norte y se encuentra con estos pequeños mercaditos, que vuelvo a decir, los autoriza el Estado, pero el capital inicial es de los privados. En octubre del 23 viajé a Corea del Sur y tuve clases con Andrei Lankov, que es este experto que yo les decía, y yo le pregunté, bueno, pero ¿qué significa ser rico en Corea del Norte? ¿Cuánto una señora acomodada, una Inminban, cuánto dinero necesita tener para que sea considerada como una señora con fortuna o con dinero? Y me dijo Andrei Lanko, bueno, se calcula en función más o menos de los testimonios de personas con $50.000, más o menos. O sea, uno puede ser millonario, vamos a decir, o vivir muy bien en Corea del Norte si tiene más o menos acumulado unos $50.000.
Pero la realidad es que esto es en la capital, en Pyongyang y en algunas de las ciudades más importantes, pero no sabemos hoy por hoy cuántos pobres, no sabemos qué pasa con la economía de Corea del Norte, básicamente porque desde 1990 Corea del Norte no produce, no publica estadísticas oficiales y además porque lo poco que produce miente, ¿no? Entonces, Crespo Cuaresma, que es un investigador de un centro de datos de Austria, sugirió, se le ocurrió analizar los cambios en la luminosidad nocturna a lo largo del tiempo y en las distintas regiones de Corea del Norte. Corea del Norte tiene 10 regiones para analizar la dinámica económica y utilizar la luminosidad como indicador proxy de progreso. O sea, básicamente, si hay más luz, uno podría asumir, bueno, hay más luz, hay más desarrollo económico, hay menos luz, menos desarrollo económico. Entonces, desde este paper que Crespo Cuaresma y su equipo publican en el año 2020, los norcoreanólogos, vamos a decir, los expertos en Corea del Norte, analizamos estos indicadores de luminosidad nocturna para ver si uno podría presumir más o menos desarrollo económico dentro del país. Y en función de este indicador indirecto, o proxy indirecto, como se le llama, Crespo Cuaresma estima que las ratios de pobreza dentro de Corea del Norte son más o menos las siguientes. En la región menos pobre hay más o menos un 12, entre 12 y 15% de pobres, y en la región más pobre dentro del país hay casi, bueno, 90% de pobres. Ahora, fíjense algo interesante que es que Crespo Cuaresma hace este análisis. En la media del país es 60%, o sea, es altísima. Bueno, la mediana, pero media mediana acá es bastante coincidente. A mí me pareció interesante a este gráfico cruzarle las regiones geográficas, o sea, ver si necesariamente los hostiles son los más pobres. Y fíjense que no, porque acá la región que menos pobres tiene es una región donde viven hostiles. Pero como tiene frontera con China, tener frontera con China es un fuerte indicador de reducción de pobreza. ¿Por qué? Porque si tengo frontera con China, me cruzo la frontera, puedo comerciar ilegalmente, traigo bienes, como y básicamente sobrevivo. Entonces, paradójicamente, los hostiles y los vacilantes que suelen vivir en regiones más apartadas, pero que tienen fronteras con China, a veces la pasan mejor que los privilegiados de Pyongyang. Que, fíjense, este es el nivel de pobreza de Pyongyang. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no necesariamente por tener un songbun elevado uno escapa de la pobreza. O sea, así de brutal es Corea del Norte. O sea, básicamente la lealtad no garantiza nada. Eso sería como el análisis, o sea, como el titular que deberían llevarse. Em, entonces, eran tres aspectos que les quería referir sobre dimensiones domésticas de Corea del Norte: la social, la política y la económica. Y ahora sí nos vamos a la dimensión geopolítica global, que me parece súper interesante para explicar em, las dinámicas que salen en los diarios, básicamente. O sea, Corea del Norte, si sale en la prensa, es por la dimensión geopolítica. Antes déjenme ver si no hay algo en el chat. Agustina me pregunta cómo son recibidos los extranjeros allá. Agustina, si querés te respondo cuando vaya a Corea del Norte en primera persona, me puedo enfocar en eso. Y dice, ¿qué rol juega China en la estabilidad del régimen norcoreano? ¿Es un aliado estratégico o simplemente un socio por conveniencia? Ahora, Tomás, déjame que cubrimos la dimensión geopolítica y ahí vemos el rol de China, de Rusia también, porque ahora más que China es bien interesante el rol de Rusia. Bueno, entonces, dimensión geopolítica. Para eh, abocarnos a la dimensión geopolítica, vamos a pensar al mundo como si fuera un juego de ajedrez. Y como en cualquier juego de ajedrez, existen tres cosas. Primero existe una estructura del juego que básicamente son las reglas de juego, es decir, cómo se juega ese juego. Por eso ahí puse una regla. Entonces, el juego de ajedrez, nuestro juego de ajedrez tiene primero una estructura, tiene un tablero que es el medio físico o geográfico donde se juega ese juego, y además en el juego de ajedrez tenemos piezas con distinto poder relativo. No es lo mismo una reina o un rey que un peón,
pero son todas piezas con distinto poder relativo que juegan en nuestro tablero de ajedrez. Entonces acuérdense de estas tres cosas: estructura slash reglas, tablero, piezas. Dentro de las piezas vamos a pensar en tres tipos de piezas: las ballenas, los pulpos y los tapones. Las ballenas son piezas gigantes en tres variables: Producto Bruto Interno, población y dimensión territorial. Es decir, las ballenas son países grandes en territorio, en población y en Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China, por ejemplo, Brasil, ¿no? Son ballenas. Los pulpos son estados macrocefálicos, es decir, que tienen capitales gigantes, tienen cuerpos grandes, pero a diferencia de las ballenas, tienen tentáculos pobremente inervados, es decir, que conectan mal la capital con el resto del territorio. Podrían ser ballenas, pero no lo son justamente por esta desarticulación entre la capital y el resto del territorio. Argentina es una ballena, perdón, Argentina es un pulpo, Rusia es un pulpo. Es decir, que eventualmente tendría potencialidad para ser una ballena, pero hay algunos problemas de conectividad entre la cabeza del pulpo y el resto del territorio. Y por último, existe un tercer tipo de pieza, que son los tapones, que básicamente son estados que se crean o que sirven para ser lo que se llama el algodón entre las piezas de cristal. Es decir, son países que se meten como cuñas entre estados grandes para evitar un choque directo entre estados grandes. En América del Sur, Uruguay es un tapón entre Brasil y la Argentina. Bélgica es un tapón entre Alemania y Francia. Bueno, Liechtenstein, etcétera. Y bueno, ya vamos a ver que Corea del Norte o Corea del Sur también pueden eventualmente actuar como tapones. Entonces, vuelvo a repasar: estructura, reglas, tableros y piezas, y tenemos tres tipos de piezas: ballenas, pulpos y tapones. Entonces, este es nuestro tablero, o sea, este es el mundo, y vamos a primero analizar algunas particularidades de nuestro tablero. Si yo trazo una línea al sur de Rusia y al norte de lo que hoy es Mongolia y China, me encuentro con que esa línea representa el mayor desbalance demográfico del mundo. Por encima de esa línea viven 30 millones de personas, por debajo de esa línea viven 3.000 millones de personas. O sea, es el mayor desbalance demográfico del mundo, se registra en torno a esa línea. Si yo a este tablero, además de esa línea, le trazo un círculo, me encuentro con que 3 de cada 2 personas nacen dentro de ese círculo. O sea, 3 de cada 2 personas que nacen en el mundo, perdón, 2 de cada 3 personas que nacen en el mundo nacen dentro de ese círculo, o sea, en China o la India, fundamentalmente. Avancemos en la comprensión de este tablero de ajedrez. Si trazamos una línea en lo que es el Océano Atlántico, las relaciones internacionales entre el siglo, vamos a decir, XV-XVI y el siglo XX transcurrieron en torno a esa línea. Pero hoy se argumenta que hay una mutación del eje entre las relaciones interoceánicas del Atlántico hacia el Pacífico, por la relevancia estratégica de China y por el peso que está ganando China en el mundo. Hay una traslación, vamos a decir, del eje del Atlántico al Pacífico. Entonces, Dentro, esto es un análisis del tablero. Ahora vamos a un análisis de los actores y después vamos a cruzar los dos elementos. En verde, o sea, esto que ven acá es Corea del Norte. Corea del Norte tiene fronteras con Rusia, que es un pulpo, les dije antes. Tiene fronteras con una ballena, que es China. Tiene fronteras con lo que, no, no frontera necesariamente, pero comparte, digamos, el mar de Japón con Japón, que muchos argumentan que es un nudo de estrangulamiento o un nodo que responde a Estados Unidos. Tenemos a Corea del Sur, que muchos dicen, bueno, sí es un estado tapón. Bueno, hay algunas diferencias, ahí hay discusiones en torno al rol de Corea del Sur. Y estos 6 países, o sea, estos 4 países, más Corea del Norte y Estados Unidos, forman lo que se llama el Grupo de los 6. Son los 6 países que están involucrados en la gestión del conflicto con Corea del Norte. Fíjense, si a estos jugadores les cruzamos los análisis del tablero que hice antes. Básicamente tenemos en el juego a 2 tapones jugando, un pulpo, dos ballenas, un pulpo, 2 tapones
Y todo este conflicto está ocurriendo dentro del círculo, debajo de la línea y en el eje del Océano Pacífico. O sea, Corea del Norte, que en apariencia resulta un conflicto irrelevante o un país que no tiene que interesarnos porque es muy chico y está muy lejos, tiene una prioridad geoestratégica fundamental. Está en el escenario de los acontecimientos de los ejes principales de la política global del siglo XXI. Entonces, a esto se los refiero para que veamos la importancia geoestratégica de Corea del Norte y la importancia de que este país, además, maneje armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, es un país chiquito, pero como hay una frase que también la refiero en mi libro y que a mí me gusta mucho, Corea del Norte, muerta del miedo, mata del susto, ¿no? Es un país al que hay que permanentemente prestarle atención porque parece irrelevante, chiquito y pobre, y sin embargo les acabo de demostrar con esto de que está en el centro de las dinámicas geopolíticas globales. Ahora, Corea del Norte, en el contexto de este tablero de ajedrez y rodeado por estos jugadores, juega un juego que lo teorizo la teoría de juegos. No sé acá cuánta gente hay de ciencia política o relaciones internacionales, me imagino que varios, y no sé si han visto teoría de juegos, pero voy a referir brevemente la teoría de juegos y concretamente una dinámica de juego que es el dilema del prisionero. Dice, si no fuese por la capacidad nuclear de Corea del Norte, esto no hubiese llegado tan lejos. Ya Julieta, aguantame la pregunta y lo vemos un poquito después. Déjenme terminar con esta sección y si queda tiempo, ya después vamos a primera persona. Ah, Milagra y me dice que estudia ciencia política de relación. O que estudia. Bueno, entonces hicimos referencia ya al tablero y los jugadores, a relaciones, igual que yo. Vamos ahora a ver cómo se juega el juego, o sea, cómo se juega el ajedrez. Hay un juego dentro de la teoría de juegos que se llama el dilema del prisionero, que básicamente asume que dos personas acaban de hacer un robo, detienen a las dos personas y las llevan a una comisaría y las ponen en habitaciones separadas. El policía que los separa los mantiene incomunicados. Entonces, obviamente, estos jugadores tienen que decidir qué hacer en ese contexto. Este juego tiene tres supuestos. El primer supuesto es que ambos jugadores son racionales y van a tratar de maximizar pagos. O sea, en este caso van a tratar de reducir la condena para cada uno de ellos. El supuesto número dos es que desconozco la estrategia que va a utilizar el otro jugador. No sé, o sea, el otro jugador está detenido en otra habitación, no tengo comunicación, estamos incomunicados. Y el tercer supuesto es que hay una sola ronda de juego. Es decir, nos van a venir a tomar declaración y yo tengo que decidir si voy a declarar o no. Yo tengo dos opciones. Vamos a suponer que yo soy N1, soy el jugador número uno. Tengo dos opciones. ¿Confieso o no confieso? Son los dos cursos de acción posibles. Y el pago de estos cursos de acción posibles son los años de cárcel. Les traje acá una matriz de pagos. Eso se llama matriz de pagos en teoría de juegos. Pero básicamente, si yo no digo nada y el otro confiesa, yo la paso genial porque me caen 0 años. Perdón, acá. Me caen 0 años. Yo no confieso, el otro confiesa, me caen 0 años. Si los dos hablamos, los dos vamos presos por 6 años. Es decir, el escenario que no nos conviene es que hablemos los dos al mismo tiempo. ¿Dónde hay un equilibrio conveniente para los dos? En que los dos no confesemos, o sea, que ninguno diga nada. Ese es como el equilibrio beneficioso para los dos. Pero recuerden que estamos separados, es difícil comunicarnos, por lo tanto, no sé yo cómo ajustar mi curso de acción. Por eso se llama el dilema del prisionero. El dilema es, ¿qué hago? ¿Hablo o no hablo? Este juego se utilizó mucho para teorizar los juegos entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Se le llamó el juego de la confrontación simétrica con mutua destrucción asegurada. Y los cursos de acción posibles eran atacar o no atacar. Y el pago, que en el juego, ¿se acuerdan? Eran los años de cárcel, en este caso es la supervivencia. Si el otro me ataca y me tira un arma de destrucción masiva, y sí, yo puedo atacar, pero en el mientras me muero. Este juego se le llamó el equilibrio. No voy a mostrar las matrices de pago por tema de tiempo, pero si a alguno le interesa, después se los paso a estas slides. Pero a este juego se le llamó el equilibrio del terror. ¿Por qué equilibrio del terror? Porque eran dos escorpiones adentro de una botella. Si uno atacaba, el otro moría, pero antes de que el otro muriera, atacaba y se eliminaban los dos al mismo tiempo. Corea del Norte intentó jugar este juego.
Pero básicamente es imposible para Corea del Norte jugar un juego de confrontación simétrica porque básicamente es un juego de confrontación asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque se calcula que Corea del Norte tiene 18 ojivas nucleares y que Estados Unidos tiene 7.000, ¿no? Entonces es imposible jugar un juego de confrontación simétrica como jugaba la Unión Soviética. Entonces Corea del Norte fue muy inteligente. Por eso a mí siempre me hace mucho ruido cuando dicen que Corea del Norte es un estado de un loco, un chiflado. No, en realidad bastante lejos de esa realidad. Es un estado súper estratégico, lamentablemente, para gestionar su política exterior. Empezó a jugar un juego que se llama el juego de la disuasión asimétrica, que el pago, es decir, en vez de hacer uso de armas de destrucción masiva, hace uso de amenazas y el pago es la reputación. Es decir, es la reputación, la sombra de temor o de terror que puedes generar en el resto del mundo. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que el juego tenía tres supuestos? A este juego que está jugando Corea del Norte se le suma un supuesto adicional. Si vos vas a empezar a amenazar para mantener tu reputación, tus amenazas tienen que ser creíbles. Porque si no, se cae en el riesgo de lo que se llama el cuento del pastorcito mentiroso. No sé si han escuchado hablar del cuento del pastorcito mentiroso. Viene el lobo no viene, ya después del tercer juego no me cree nadie. Entonces, si yo amenazo y nunca cumplo o mi amenaza no es creíble, básicamente mi reputación se va al tacho, hablando mal y pronto. Entonces Corea del Norte juega este juego de disuasión asimétrica y ha logrado conquistar lo que en relaciones internacionales se llama el poder de manipulación del entorno. ¿En qué consiste ese poder Corea del Norte? Que yo les decía un país chiquito que muerto del miedo mata el susto. Ha logrado instaurar esto como su política exterior. Primero fabrica una crisis, o sea, tira, por ejemplo, un misil, escala la crisis discursivamente, salen a decir, vamos a invadir Estados Unidos, los vamos a hacer desaparecer del mapa, y a Corea del Sur también, y a Japón, etcétera, etcétera. Se sientan a negociar para volver al statu quo, o sea, buscan espacios, fuerzan espacios de negociación de cooperación internacional para volver al statu quo y así obtener beneficios. Alimentos, em, gasolina, fertilizantes, lo que llaman las tres Fs, food, fertilizers y me falta una F y fuel. Básicamente las tres, desde 2006, perdón, esto no lo dije, Corea del Norte está sancionada y no puede tener acceso a comida, fertilizantes y nafta, combustible, ¿no? Entonces las tres Fs. Entonces fuerzan crisis para sentarse a negociar y obtener algo relativo a las tres Fs. ¿Cuál es el riesgo de esta negociación? Lo que les decía antes, el cuento del pastorcito mentiroso. ¿Qué pasa si amenazo? La comunidad internacional sabe que no va a pasar nada, entonces no se sientan a negociar conmigo. Mi hipótesis es que em, Kim Jong-un, que es quien está gobernando ahora, entendió este problema, lo entiende bien, entiende que tiene el riesgo de caer en el cuento del pastorcito mentiroso. Entonces, construye credibilidad. ¿Y cómo construye credibilidad? Con lanzamientos. Miren, a este gráfico lo hice yo en base a una base de datos que se llama el North Korean Missile Test. Que ahí los datos están ahí abajo, que básicamente mide la cantidad de lanzamientos misilísticos por año. Desde 1984, abril del 84, que fue el primero, hasta noviembre del 2004. Lo quise actualizar ahora, pero no hay datos, a veces el dataset tarda. Kim Il-sung gobernó 46 años. Kim Jong-il, 17 años y medio. Y aproximadamente Kim Jong-un hace 13 años y medio que está en el poder. Vayan viendo abajo la evolución de los lanzamientos, ¿no? En 46 años se tiraron estos, bueno, los 46 años de su gobierno, digamos, en 17 años y medio se tiraron estos y hace 13 años y medio que este tiró esto. En números, son estos que están acá. El abuelo hizo 15 pruebas, el padre hizo 16 pruebas y el hijo, que el que está ahora, hizo 272 pruebas. Eso nos da una media de 0,3 lanzamientos por año para el abuelo, casi un lanzamiento para el padre y 20 lanzamientos para el hijo por año. Di esta clase el año pasado y estaba revisando los números del año pasado. Cuando yo di esta misma clase el año pasado, la media de Kim Jong-un era 18,24. Fíjense cómo va incrementándose conforme pasa el tiempo.
¿Por qué les muestro esto? Porque mi hipótesis es que para evitar el riesgo del cuento del pastorcito mentiroso, la política exterior de Kim Jong-un es invertir en credibilidad a partir de lanzamientos. Es decir, tira cada vez más misiles para que le crean que está dispuesto a invadir Corea del Sur o tirar misiles a Corea del Norte o a Japón, perdón, a Estados Unidos, a Japón, etcétera. Pero algo en lo que estoy estudiando ahora, pero esto es una hipótesis, con lo cual se los voy a mostrar solo para mostrárselos, pero tómenlo con pinzas porque es algo también me gusta como compartirle mis dudas, digamos, o sea, en lo que estoy investigando ahora y mis dudas, es lo siguiente. Cuando hacemos un facetado, facetado significa un corte por año de los lanzamientos, vemos, fíjense, esto año 84, 86, los años en los que no hay nada no figuran. Fíjense que desde 2022 hay un incremento dramático de los misiles. Pero los meses en los que más misiles hay son meses en los que hubo ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Entonces, a mí me está dando la impresión de que los misiles ahora que tira Corea del Norte son misiles de corte reactivo más que proactivo. Es decir, reaccionan a las campañas militares o a los ejercicios militares conjuntos, pero no lo hacen proactivamente, es decir, no lo hacen para lo que lo hacían el abuelo y el padre, es decir, para forzar escenarios de cooperación internacional. Esta es una sensación mía. Y la pregunta es si Kim Jong-un no está forzando escenarios de cooperación internacional para negociar, significa que a la cooperación internacional le está obteniendo de algún lado. Y esa hipótesis es que le está obteniendo de China o de Rusia. Es decir, desde 2022 a Kim Jong-un le importa menos provocar crisis porque está recibiendo la cooperación internacional de algún lado y le interesa más reaccionar a las provocaciones como son, por ejemplo, los ejercicios militares conjuntos. Pero esto es una hipótesis, espero que se haya entendido, pero es una hipótesis que empecé, como estoy estudiando y estoy viendo cómo abordarla a partir del análisis de datos. O sea, me da esta sensación que desde 2022 estamos asistiendo como un cambio en la política exterior de Corea del Norte, más reactiva que proactiva. Y si es reactiva, la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde está obteniendo la cooperación internacional? Entonces entran ahí a jugar China y Rusia. Esto, bueno, no, esto era nada, esto no importa, lo voy a pasar. Y ahora sí, vamos a Corea del Norte en primera persona, que quería los últimos minutos para esto. Em, Santiago, si me querés escribir, no entiendo eso de la hormiga roja. Em, Bien, si me podés explicitar y ya después leo las preguntas de Tomás y las que nos quedaron pendientes. Vamos rápido con Corea del Norte en primera persona. Primero les voy a mostrar las fotos y después el libro, por si quieren leerlo, que como Gabriel dijo, está disponible en la web de manera gratuita para quienes quieran acceder a eso. Yo viajé en marzo del 2018 a Corea del Norte. Entré con muchísimas preguntas, me fui con muchas más. Y cuando volví, además de las fotos, tenía obviamente mis notas que terminaron siendo el libro. Y las fotos están recogidas en una muestra fotográfica que se hizo con curaduría mía. O sea, yo elegí específicamente las fotos que querían mostrar porque me parecen muy representativas de Corea del Norte. Y son las que les voy a mostrar a continuación. Esto es un cruce peatonal, es un cruce absolutamente a oscuras y me parece bien representativo de Corea del Norte porque Pyongyang, al igual que obviamente la mayoría de las ciudades de Corea del Norte, están a oscuras, se apaga la luz todo el tiempo. Esto es por falta de combustible, ¿no? ¿Se acuerdan de la F de fuel que yo les decía? Es un país muy oscuro y efectivamente cuando el sol se pone en Corea del Norte, uno empieza a ver la oscuridad, ¿no? Porque no hay alumbrado eléctrico o hay alumbrado eléctrico, vamos a decir, en un solo barrio que es uno de los más privilegiados, pero en el resto de la ciudad es una ciudad completamente oscura. Para lo único que se usa la luz es para iluminar las estatuas de los líderes y los monolitos o donde aparecen las imágenes de los líderes. En Corea del Norte hay, por falta de tecnificación obviamente y energía eléctrica, los campos se siguen arando con bueyes. O sea, esto parece una postal del siglo XIV, XV. Me impresionó muchísimo, sobre todo considerando el desarrollo de los vecinos, ¿no? De Corea del Sur, de Japón y China. Em,
Así que bueno, esta imagen me parece bien representativa. Este es el gran monumento de la colina Mansu, o sea, como muy, muy, muy paradigmático. Y hay una regla, cuando visitamos este monumento, nos dijeron, bueno, miren, acá hay tres reglas en realidad. O vamos a decir una regla. No se puede cortar a los líderes, o sea, no se le puede, por ejemplo, sacar del cuerpo del torso para arriba, no se lo puede cortar. Y no se puede hacer que la perspectiva de la imagen haga más grandes a las personas que a las estatuas. O sea, siempre las estatuas tienen que parecer más grandes que las personas. ¿Ven como acá? Tipo la escala de las personas y la estatua. Pero yo decidí desafiar esa regla porque fue como mi no sé, como mi rapto de libertad o como dije, bueno, a ver si me sale, después si me borran la foto, bueno, me borrarán la foto, pero yo quise jugar con la perspectiva y hacer que las personas sean más grandes que las estatuas, que las esculturas, porque como, bueno, digo en el libro, siempre en política la perspectiva o la grandeza es una cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces me gusta como esa lógica del poder, nadie es grande porque sí, y bueno, fue mi forma de desafiar al régimen, dije, bueno, me puede salir muy mal o me puede salir bien, y me dejaron salir con la foto, así que listo, ahí está la foto y la elegí para mi muestra. Camino a la colina Mansu, nos cruzamos con un matrimonio que se estaba por casar, esto es bien interesante, cuando uno apenas se casa tiene que ir a rendir tributo a los líderes, así que tiene que ir a depositar flores a la colina Mansu y ahí estaba, ¿no? Acá la pareja con los padrinos que estaban yendo a dejar sus flores y que nos dejaron fotografiarlos. Y después de 2 días en Pyongyang fuimos a Pyeongseong, que es una ciudad que está a 30 kilómetros, pero es una ciudad bien importante porque ahí está, hay una escuela de niños superdotados a los que se los entrena para entrar a la Facultad de Física de la Universidad de Pyeongseong y que son después los físicos que mantienen el programa nuclear. Entonces aquí tienen, la escuela era tétrica, entonces, no sé, era brutal, brutal. En los pasillos estaban todos soldados japoneses destripando a niños, como, ¿no? Escenas brutales, como para hablar de la brutalidad de invasión japonesa, pero el colegio era tétrico. Y acá entramos a clases de inglés y clases de mecanografía. En Pyongyang, dando vueltas por el metro, bueno, la foto de la señora que ya les mostré, y bueno, y un metro, es bien paradójico, los metros, los vagones son de la Alemania occidental, de Berlín occidental. Se los vendieron a Corea del Norte cuando ya los sacaron de circulación en los 90 y bueno, hoy están los metros alemanes. De hecho, en el tour había un compañero nuestro que decía que había como grafitis o cosas en Alemania y estaba buscando eso, no encontró nada. Y después algo curioso, el transporte público es que cada 5.000 kilómetros sin accidentes viales se condecora a los transportistas con una estrella roja. Eh, Nunca entendí la lógica del premio porque significa que chocan mucho, entonces no sé, pero es una de las cosas más locas de Corea del Norte, entonces incluí la foto. Bueno, las señoritas del tránsito, que son una postal de Pyongyang, que regulan el tránsito a nadie porque no circula nadie por la calle. Y bueno, esta es una imagen del metro. Y esta que es el arco de la reunificación que en el año pasado, sí, en enero del año pasado dinamitó. Kim Jong-un, hubo un cambio en la política exterior de Corea del Norte y dinamitó, así que hoy si se va a Corea del Norte ya no se puede ver este arco. Bueno, este es el monumento a la fundación del Partido de los Trabajadores. Esta gente circulando por la calle. Sacarle fotos a los militares está prohibido, me salieron ahí de fondo. Y esto es los jóvenes pioneros, son los niños que están en la rama joven del Partido de los Trabajadores y se los identifica por este pañuelo rojo que llevan acá el cuello. Ahí hago referencia al documental Under the Sun de Vitaly Mansky, que fue el que les recomendé por si quieren verlo, pero bueno, esta es una de mis fotos preferidas por lo que representa. La historia de mi viaje, con algunas reflexiones de Corea del Norte, están volcadas en el libro País de Vinalón, Mi viaje a Corea del Norte, que sacamos una edición non-profit con Cadal el año pasado y recientemente con Editorial Edubim salió digamos, la versión comercial que se consigue en librerías y todo esto, pero ahora les voy a compartir el link en PDF de Cadal por si quieren acceder a la versión y leer gratuitamente mi historia de ese viaje a Corea del Norte, que es una crónica de viaje en realidad. Bueno, a las y 31 me pasé un minuto, perdón. Cerramos entonces con la clase, pero obviamente.